las definiciones generales para saber qué es lo que vamos a hacer en el curso, ponernos en la misma base para saber hacia dónde vamos, y luego vemos el programa y los aspectos generales del curso. Bueno, entonces vamos a partir con algunas definiciones. Les voy a hacer varias preguntas. Espero que por favor participen, comenzando primero por qué es ambiente. Aquí nos vamos a ir a las clases de colegio, qué fue lo que ustedes vieron en el colegio y definían en aquel momento qué es el ambiente para ustedes. Espero sus respuestas. Buenos días, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, para mí ambiente sería el lugar donde nos desenvolvemos como especie o como seres humanos. Ya. Y ya como más en global sería como el ecosistema donde todas las especies se desenvuelven en sus distintos ambientes. Bueno, está correcta la definición que das. Efectivamente, el ambiente básicamente es todo lo que nos rodea y en el cual nos desenvolvemos, se desarrolla la vida humana, la fauna y la flora. Entonces aquí tenemos básicamente todo lo que nos rodea, tenemos aspectos físicos y biológicos asociados a lo que es el agua, el aire, el suelo, a la flora, a la fauna, pero adicionalmente estamos hablando de el desarrollo en el cual convivimos y nos desarrollamos, y eso también está condicionado, además de los factores físicos y biológicos, también hay que tener en cuenta los factores socioculturales, económicos, que en el fondo también hoy en día y en el fondo siempre limitan o favorecen el desarrollo en el cual nos estamos llevamos a cabo las diferentes comunidades. Entonces, no solo es el entorno desde el punto de vista de la flora, la fauna, el agua, el aire, el suelo, también es importante los factores socioeconómicos, culturales, que son los que me limitan o me dan los lineamientos para el desarrollo de las diferentes comunidades, de las diferentes especies. Entonces, todo lo que nos rodea, incluido estos aspectos adicionales sociales, culturales, económicos, que me permiten el adecuado desarrollo o el desarrollo de la sociedad hoy en día. Bueno, teniendo claro, partiendo por la definición del ambiente, vamos a partir por la definición de qué es la ingeniería ambiental. Entonces, en términos generales, podemos plantear que la ingeniería ambiental corresponde a una rama de la ingeniería que estudia los problemas ambientales de forma integrada, teniendo en cuenta sus dimensiones ecológicas, sociales, económicas y tecnológicas, con el objetivo de promover un desarrollo sustentable. Bueno, vamos a empezar a revisar cada una, a desglosar un poco esta definición que les estoy presentando, y vamos a partir primero con que el objetivo de la ingeniería ambiental. Entonces, de acuerdo con la definición que ustedes ven aquí en la diapositiva, corresponde al desarrollo sustentable. Entonces, aquí viene la siguiente pregunta. Mucho de lo que se maneja a nivel de la ingeniería ambiental es relativamente nuevo. Entonces, ustedes han crecido con mucho de esa información, con los términos asociados a la ingeniería ambiental, relativamente nueva, y cada vez está cobrando mayor importancia. Entonces, el objetivo de la ingeniería ambiental es el desarrollo sostenible o sustentable. Entonces, al respecto, ¿qué entienden ustedes por este término, por desarrollo ¿Profe? sustentable o sostenible? ¿Sí? El curso va a estar enfocado en los ODS, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 2030 de la ONU. No, ya vamos a ver cuál es el foco del curso. Ahorita más adelante lo vemos, pero no, más adelante, ya no les adelanto en qué. Bueno, continuamos, estamos hablando que el objetivo de la ingeniería ambiental es el desarrollo sostenible, sustentable. ¿Qué entienden ustedes? Porque hoy las políticas y todos están encaminados al desarrollo sostenible, sustentable, pero ¿qué entienden ustedes con esa expresión, con ese término? De nuevo yo. Con... ¿Quieres hablar tú? Sí, dame un segundo. Ya. Profe, yo estaba participando en actividades medioambientales y ONG, y me Sí. explicaron la diferencia entre sustentable y sostenible. Ya. Que sostenible tiene el enfoque social, ambiental y económico, mientras que sustentable es algo que se puede como mantener en el tiempo solamente. Ya. Y sustentable es como una
traducción errónea del concepto en inglés que se llevó a cabo en una conferencia que se realizó en Brasil como en el año 2005. Y de ahí se tradujo sustentable, pero el concepto como que vendría a ser sostenible. Sostenible. Y sí, entonces el concepto como que se usó tanto que ya quedó como sostenible, como que viene a ser lo mismo. Sí, sí, se utilizan mucho las dos expresiones. Bueno, Claro. entonces el correcto es sustentable. ¿Y a qué corresponde? Entonces, en definitiva, El desarrollo en el ámbito social, económico y ambiental de la sociedad o un proyecto. bueno, entonces sí, lo que busca el desarrollo sostenible, sustentable, los términos que se utilizan, es buscar un equilibrio entre el desarrollo, obviamente no, como sociedad siempre queremos mejorar nuestra calidad de vida y se están todos los días generando nuevos procesos, nuevos productos que van en pro de mejorar la calidad de vida. Entonces, esta política, este denominado término es que efectivamente se mantengan la calidad de vida y en pro de mejorar la calidad de vida. Sin embargo, no dejar al lado el desarrollo, el medio ambiente a un lado, y por lo tanto las políticas o las acciones que se tomen para un desarrollo, para mejorar la calidad de vida, tienen que tener de cierta forma un equilibrio con las componentes ambientales, con los seres vivos. Entonces podemos definir como que es un proceso de mejoramiento sostenido y equitativo en la calidad de vida de las personas. Pero repito que el fin último de muchas cosas que se hacen hoy en día, y principalmente en el caso de la ingeniería civil, lo que nosotros hacemos es en pro del bienestar de las personas. Sin embargo, muchas de las acciones, las obras propiamente tal, todas tienen efectos negativos que hay que asumir hay que asumirlos, pero en el fondo el fin último de todas estas acciones es mejorar la calidad de vida. Es mantener ese mejoramiento sostenido y equitativo para mejorar la calidad de vida, fundado en medidas apropiadas que permitan la conservación y protección del medio ambiente. ¿Esto con qué fin principal? Es que garantizar que los recursos que actualmente nosotros tenemos disponibles también estén disponibles para las generaciones futuras. Entonces, eso es lo que se busca, mantener el desarrollo, pero también mantener o mejorar incluso los recursos que tenemos disponibles hoy en día que permiten ese desarrollo. Entonces, garantizar que efectivamente las generaciones futuras, los nietos de ustedes, los tataranietos, todos tengan los mismos recursos o más de los que nosotros hoy en día tenemos. Ejemplo puntual, el caso del agua. ¿Qué es lo que normalmente presentan en noticias y hablan del agua? ¿Cuál es el panorama que se avisora con respecto al agua? Que hay escasez, estamos en una emergencia climática, una emergencia agrícola. Se había decretado emergencia agrícola en la tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima región, si no me equivoco, el año pasado. Y este año con las lluvias como que se mejoró eso. Sí, pero eso digamos, es un escenario más puntual que puntualmente aquí en Chile llevamos 10 años con una sequía y obviamente los efectos son importantes, principalmente la agricultura, porque en el fondo el agua se le da prioridad al ser humano para el consumo humano, porque sin ella no podemos vivir. Entonces los otros usos que se le dan al agua son los primeros que se sacrifican, por último el del consumo humano. Una sequía extrema ya empieza a los racionamientos del consumo humano que estábamos próximos a eso. En caso puntual de la región de Valparaíso, todas las fuentes de agua estaban prácticamente secas por el evento de lluvias que ocurrió en el pasado mes, volvieron a subir las reservas, pero estamos llegando al panorama extremo de restricción del consumo humano, es lo último que se hace. Pero en términos generales y los panoramas a nivel mundial, se ha hablado incluso de una escasez del agua en las próximas décadas. Entonces, desde el punto de vista del desarrollo sustentable, sostenido, lo que se busca es garantizar que efectivamente eso no ocurra, que el agua esté disponible también para las generaciones futuras, a 20, 30 años, también exista la disponibilidad del agua, que digamos, el agua que se utiliza para consumo humano, para las diferentes actividades es agua dulce, que es una cantidad reducida a nivel mundial, y hay escenarios que hoy en día lo ponen más complejo debido a la contaminación que están teniendo los cuerpos de agua. Entonces, es reducida la cantidad de agua dulce y adicionalmente se está contaminando. Entonces, los cuerpos de agua se están
de agua dulce se están reduciendo en el tiempo, y si se extrapola a las próximas décadas, se plantean escenarios en los cuales no va a haber agua para el consumo humano. Entonces, ese tipo de escenarios son los que se deberían evitar a través del desarrollo sustentable o sostenible. Entonces, ahí entrarían las políticas, efectivamente, para garantizar el desarrollo de la sociedad, garantizar una calidad de vida, una mejora en la calidad de vida de las personas, pero también garantizando que los recursos naturales estén disponibles para las generaciones futuras. Ese es el objetivo hoy en día, y por eso tanta importancia ha tomado la ingeniería ambiental en los últimos años, ya que se está haciendo cargo de esos efectos negativos, porque en la dinámica, si se sigue con la misma dinámica, va a llegar a un punto en el cual no hay recursos para las generaciones futuras del agua, de flora o fauna, especies que se están extinguiendo. Entonces, la idea es conservarlos y mantenerlos, o incluso mejorar las condiciones que hoy en día existen. Entonces, ahí va a depender mucho de las políticas también de cada país. Bueno, ese es el objetivo de la ingeniería ambiental. Entonces, volvamos a la definición. Entonces, dice que la ingeniería ambiental estudia los problemas ambientales. Pues ya vimos el objetivo. Ahora, ¿qué es lo que estudia? Estudia los problemas ambientales. ¿Qué entienden ustedes por un problema ambiental? O ejemplos de problema ambiental para ustedes. Contaminación del agua, contaminación del aire. Sí. Entonces, esa es la palabra correcta. Cuando hablamos de problemas ambientales, lo que nosotros lo asociamos es a contaminación. Entonces, problemas ambientales son fenómenos de contaminación. Entonces, son escenarios en los cuales, vuelvo y lo repito, todas las actividades hoy en día están encaminadas a mejorar la calidad de vida de las personas. Sin embargo, esa mejora de la calidad de vida trae efectos negativos, que son los efectos de contaminación. Ese mono que ven ustedes en la diapositiva, un caso extremo, pero son escenarios que se pueden plantear. Entonces, hablamos de subproductos negativos, contaminación, el uso de los vehículos, entonces está el derrame eventualmente de petróleos, el desgaste de neumáticos, son productos que van contaminando tanto en la atmósfera como en el suelo, como en el agua. Entonces, son efectos negativos, producto de algo que se desea, que mejorar la calidad de vida. Si no se hace un adecuado control o manejo de esos efectos negativos, se plantean escenarios bastante complejos. Entonces, efectivamente, está la contaminación del aire, la contaminación de los cuerpos de agua, lo que les mencionaba, que se contaminan y básicamente ya no se pueden utilizar como fuente de abastecimiento de agua, y la contaminación del suelo. Entonces, una cantidad de productos, de subproductos que se generan, que producen efectos negativos al ambiente. Entonces, eso sería la contaminación. Entonces, es un cambio indeseable, ya sean las características físicas o químicas de lo que compone el ambiente, que tendríamos el aire, el agua o el suelo, que puede afectar negativamente la salud, la sobrevivencia de las actividades humanas y otros organismos. Normalmente, cuando lo que nosotros hablamos en la ingeniería ambiental, siempre va primero el ser humano, y en segunda escala van los otros seres vivos o la fauna, la flora y los seres inertes. Entonces, en primera escala siempre hablamos desde de los seres vivos. Entonces, los efectos negativos se le da prioridad principalmente a los seres vivos, y en segunda escala los otros componentes del medio ambiente. Entonces, son efectos negativos. Recuerden que los efectos positivos son lo que mejora la calidad de vida. Entonces, la parte negativa serían los problemas de contaminación, que afectan la calidad del aire, del agua o del suelo, del entorno en el cual nos estamos desarrollando. Dentro de los tipos de contaminación, tenemos varios tipos de contaminación, que lo podemos clasificar primero por lo que son, por su origen, la contaminación natural, la contaminación antropogénica. Ejemplos que ustedes me puedan dar de contaminación natural. La erupción de un volcán y la nube de cenizas que provoca. Los efectos de este tipo de eventos son menores, son significativos. Son significativos. Son significativos. ¿Y cuál creen ustedes que es la característica de esos eventos de contaminación natural que estamos planteando que pueden ser importantes? ¿Cuál es la otra característica asociada a este tipo de contaminación?
¿Qué creen ustedes que pasa cuando hay una erupción del volcán? ¿Qué pasa con el tiempo? Se recupera. Se recupera, exactamente. Esa es la contaminación natural. Entonces, a nivel natural también se generan problemas de contaminación que son significativos, pueden ser con efectos bastante significativos. El ejemplo que pusieron es correcto, el caso de la erupción de volcanes. También hay otros tipos de contaminación asociados a los huracanes, terremotos, tornados, que pueden ser con efectos significativos, sino que cuál es la característica adicional a ese tipo de contaminación, es que se recupera. Entonces, son importantes los efectos, pero el ambiente, el ecosistema es capaz de recuperarse lento, pero se recupera. El caso puntual de la contaminación antropogénica, que es la contaminación que generan los seres vivos. ¿Qué creen ustedes que pasa con esta contaminación versus lo que mencionamos con la contaminación natural? No siempre es remediable. No siempre es remediable y principalmente está asociado a la tasa de contaminación que nosotros estamos generando. O sea, la cantidad de contaminación que se está generando hoy en día, el ecosistema no es capaz de recuperarlo. Hay contaminación que nosotros generamos y el ecosistema es capaz de recuperarlo. Por ejemplo, desechos de comida, residuos sólidos, si ustedes los dejan, los depositan, lo entierran en el terreno, eso se degrada y se descompone naturalmente. Pero ¿qué pasa cuando juntamos todos los residuos que genera una ciudad? El ambiente no es capaz de depurarlo rápidamente, se tarda demasiado. Y a eso le sumamos también el tipo de contaminantes que se están generando. ¿Qué tipo de contaminantes están generando? Contaminantes que no son amigables con el medio ambiente, o sea, productos sintéticos que no se degradan. Ejemplos de productos sintéticos que no se degradan, ¿cuáles me pueden dar? El plástico. El plástico. Los neumáticos o el plástico. Los plásticos, el vidrio, las latas no se degradan. Algunos metales pesados. Algunos metales, sí. Y eso que tan común lo usamos nosotros en nuestros hogares, ese tipo de productos. Estamos hablando de las latas, los plásticos. Como conserva, vienen envasan Desechable. todos los productos alimenticios. Sí, entonces nosotros prácticamente todos los días hacemos uso de ese tipo de productos. Entonces estamos generando una cantidad enorme de residuos día a día y adicionalmente le sumamos que ese tipo de residuos no son amigables con el medio ambiente. Entonces, básicamente lo que pasa es que el ecosistema, sencillamente no es capaz de procesarlo. Entonces ese es el problema, el escenario tan complejo asociado a la contaminación que está generando el hombre. Entonces, si nosotros nos fuéramos a una población pequeña, una población rural, probablemente la contaminación que se genera allí no es problema. ¿Por qué? Porque es poco estos productos sintéticos los que se usan. Pero hoy en día la población vive concentrada en ciudades con un alto consumo de estos productos sintéticos, en los cuales genera un panorama en el cual no se recupera el medio ambiente. Y cada vez generamos más, y productos cada vez que son menos amigables, altamente contaminantes, de uso frecuente en los hogares. Es un panorama bastante complejo asociado a la contaminación que generan los hombres y el uso frecuente cada vez mayor en los hogares de ese tipo de productos que no son amigables con el medio ambiente. Entonces aquí tengo unas fotos asociadas a lo que es la contaminación natural, el ejemplo de la erupción del volcán del Chaitén que ocurrió en el año 2008. Entonces aquí tenemos una foto de cómo quedó el pueblo específicamente, cubierto con las cenizas. Obviamente aquí una foto de la capa de cenizas, también hubo estos flujos de lava que ocasionó básicamente que todas las especies migraran, animales, las vegetales quedaron muertas, se murieron por esas capas de ceniza. Aquí tengo una foto de los bosques barridos por la lava, la ceniza mató las especies vegetales, los animales, unos murieron, los otros se tuvieron que emigrar, las especies, los seres humanos que estaban en esa población, todos tuvieron que emigrar, dado el escenario árido, efectivamente, que quedó después de la erupción del volcán. Entonces, vemos una destrucción masiva. Sin embargo, si vemos las fotos 10 años después, o sea, del año 2018, vemos en los cuales ustedes aprecian en la imagen que tienen ahí en la diapositiva, que ven todo verde, entonces se recuperó la flora, la fauna, también la contaminación del cuerpo de agua también se recuperó, que tenía un alto contenido de
de las cenizas, de los químicos asociados a la ceniza, también mata las especies que están en los cuerpos de agua, pero poco a poco el ecosistema, el medio ambiente es capaz de recuperarse por sí solo. Son eventos significativos, pero se recupera gradualmente. Entonces tenemos en este ejemplo claro de recuperación del entorno en el cual se produjo ese evento de contaminación significativo. ¿Sí? Tengo una consulta. En esta recuperación también hubo un factor humano, ¿cierto? De que las personas limpiaran, plantaran de nuevo árboles, me imagino. Porque si no, sí, la recuperación se hubiese demorado mucho más, creo yo, porque era una capa bastante grande. Sí, pero no, o sea, sí influye, efectivamente sí influye porque la gente quería volver a sus terrenos, pero no es tan inmediata, porque estamos hablando de montones de ceniza que no es llegar y limpiar. Entonces, no, eso no es tan inmediato el efecto. Tiene que ser cuando ya empieza a recuperarse, porque por ejemplo, si los cuerpos de agua están contaminados, obviamente la vida no se puede dar en ese lugar porque no hay fuentes de agua. Entonces, hay un inicio natural, una recuperación natural. Cuando ya empieza ese proceso, obviamente puede entrar la actividad humana y acelerar ese proceso y de limpieza y reconstrucción. Pero primero profe, tiene que ocurrir una fuerte componente de recuperación natural. ¿Sí? Gabriel, en el caso del Chaitén, que no trasladaron el pueblo, debido a que era irrecuperable como la limpieza y todo eso, pero hoy en día, 20 kilómetros. Gabriel, Que a ¿quería eso es lo que decir algo? voy. Eso mismo A eso es quería lo que voy. decir, que hace 2 veranos fui cerca de Futaleufú, había un pueblo, y no sé si es pero claro, había un terreno completo que no se estaba ocupando, estaba todo como removido, y que fue justamente por la acción de las cenizas, tuvieron que correr básicamente el pueblo, como había un terreno completamente muerto, no lo estaban usando. Sí, bueno, pero se recuperan. Igual desde el punto de vista de la vegetación y lo agrícola, o sea, hay una muerte inicial, pero después también los nutrientes que caen en el suelo son ricos asociados a precisamente lo mismo, a la erupción del volcán. Entonces, se combinan los efectos natural y de la especie del ser humano también. Entonces, posiblemente no se ubicaban en el mismo lugar, básicamente porque van a seguir en peligro. La lógica no es volver a estar en el mismo, claro que en realidad la sociedad se le olvida qué es lo que pasa y vuelve y se hace en el mismo lugar, que es el caso puntual de las inundaciones, se inunda, se destruye y después pasa el año y los años a las personas se les olvidan y vuelven y se ubican en el mismo lugar. Probablemente la política de desarrollo de esta localidad es precisamente no quedar en el mismo lugar porque corren el riesgo de que a futuro vuelva y pase lo mismo y se destruya. Entonces también hay otros factores adicionales a esa reubicación. Pero si ustedes ven las montañas, todo está verde nuevamente. Los cuerpos de agua también están recuperados. Entonces se combina, recuerden que lo que le mencionaba, los aspectos sociales, culturales, económicos, políticos, también entran en esta componente de la ingeniería ambiental. Bueno, entonces teníamos, según el origen, los tipos de contaminación. También podemos clasificar los tipos de contaminantes, de contaminación en función del tipo del contaminante. Aquí tenemos 3 clasificaciones, que sería la contaminación biológica, física y química. La contaminación biológica tiene que ver con la presencia de microorganismos que degradan la calidad del entorno en el cual ingresan, alteración del ecosistema debido a nuevas especies. Caso puntual el que estamos viviendo ahora, un nuevo virus y está matando a una especie. Entonces, eso es un tipo de contaminación biológica. Lo mismo se puede dar a nivel de un cuerpo de agua, un ser vivo, un microorganismo, alguna especie que llegue a un cuerpo de agua que está ajeno a su hábitat y entra y altera el equilibrio que existe. ¿Qué pasa cuando se altera el equilibrio? Cambia lo que está pasando. Entonces puede llegarse a casos extremos de cambios de eliminación de algún tipo de especie. Un ejemplo que siempre les pongo es para los que ven los Simpsons, que hay un capítulo que él va a Australia y suelta una rana y después muestran qué es lo que pasa, que se empiezan a desaparecer todos los cultivos. Eso es contaminación biológica. Se introduce alguna especie, algún tipo de especie, puede ser microorganismos, bacterias, a un nuevo entorno y altera el equilibrio. Altera el equilibrio, recuerden que estamos hablando de efectos negativos, normalmente es que empiezan a desaparecer
especies o a enfermarse algún tipo de especie, dañando el equilibrio. Como el coronavirus, profe. Sí, por eso les decía, el caso del coronavirus que está matando a la especie, a los seres humanos. Ese es un tipo de contaminación biológica. Tenemos también la contaminación física, que son aquellas asociadas a lo que es una alteración de la calidad de los componentes o lo que hay dentro del medio ambiente por aspectos físicos. ¿Qué tipos de contaminación entran allí? Lo que es el ruido, la temperatura, un aumento de la temperatura, vibraciones, radiaciones. ¿Cuál es la característica principal de esta contaminación física? Es que los efectos de esa contaminación normalmente son a largo plazo. Por ejemplo, los ruidos. ¿Qué pasa? Pongamos un ejemplo de un trabajador en una obra que tiene muchos ruidos. Si no se tienen los adecuados cuidados, ¿qué es lo que pasa con el tiempo? Va perdiendo su capacidad auditiva. Pero no es inmediatamente escuchar ruido, es estar expuesto permanentemente a ese tipo de contaminación. Ejemplo, les estoy dando el caso del ruido, va a afectar la calidad de vida o va a afectar al componente, que en este caso, en este ejemplo les estoy poniendo, la persona va perdiendo su capacidad auditiva. Entonces es lo mismo con la luz, con las vibraciones, son efectos que se van acumulando en el cuerpo o en el lugar específico, se van acumulando hasta que en algún momento detona con algún tipo de consecuencia o secuela negativa debido a ese componente de esa contaminación física. Caso puntual, si lo vemos desde el punto de vista de la temperatura, ejemplos hay asociados a lo que es el cambio climático, el aumento de la temperatura, que es lo que ocasiona derretimiento de los polos, aumento del nivel del agua, inundación de algunas zonas, migración de especies en el agua como en superficie, migran las especies por el tema de la temperatura y se altera el equilibrio por este movimiento de especies. Entonces son efectos que se van acumulando gradualmente. Y también está la contaminación química, que es la más común, ¿no? Asociada directamente a lo que dice, productos químicos en diferentes escalas. Hoy en día nosotros utilizamos muchos químicos en los hogares, ejemplo, los jabones. Los jabones son un producto químico que trae problemas de contaminación. ¿Y cuál es la característica de esta contaminación química? Que es su ventaja y su desventaja. No sé si ustedes recuerdan las clases de química, que los químicos cambian de estado por varios factores. Uno es la temperatura. Si uno mueve la temperatura, un compuesto químico puede cambiar a otro, convertirse en estado sólido, líquido, caso puntual del agua. Si nosotros aumentamos la temperatura, se evapora. Si disminuimos, se vuelve un sólido. Lo mismo pasa con los otros tipos de compuestos químicos, que a la temperatura, debido al pH o reacciona con otro tipo de compuesto químico, van cambiando. Entonces, eso se vuelve su desventaja, porque puede cambiar fácilmente, pero a su vez es su ventaja porque así mismo se pueden tratar, utilizando otro tipo de químico, cambiando la temperatura y cambiarlo a otro químico que sea fácilmente removible del ambiente en el que esté. Y muchos de los tratamientos de descontaminación desde el punto de vista de procesos químicos lo que hacen es eso, que vamos a ver, voy a explicar más adelante. Caso puntual de las aguas, normalmente lo que se busca es que todos esos tipos de contaminantes químicos queden en el agua, volverlos sólidos. Entonces se aprovecha la química, se le adiciona otro tipo de compuesto que haga que los químicos que queremos remover se vuelvan precipitados, se vuelvan sólidos y poderlos sacar fácilmente del agua. Entonces ahí, desde el punto de vista de tipo de contaminantes, tendríamos esas tres clasificaciones, que sus efectos son bastante diferentes. Entonces volvamos a la definición. Entonces ya tenemos qué es lo que estudia, los problemas de contaminación, los efectos negativos asociados al desarrollo que tienen las sociedades en pro de mejorar la calidad de vida. Entonces asumir esos efectos negativos denominados contaminación, esos impactos que generan en pro de mejorar la calidad de vida de las generaciones futuras, de que tengan los recursos disponibles para ellos también vivir y poder desarrollar su sociedad y tener disponibles los recursos naturales para su desarrollo. Y entre medio la definición tenemos que deben tener en cuenta sus dimensiones ecológicas, sociales, económicas y tecnológicas. Aquí era una parte importante
desde el punto de vista de las soluciones que se pueden dar, es que las soluciones, en el fondo, los problemas, todos están relacionados con diferentes aspectos. Entonces aquí tenemos el ejemplo del ciclo de desecho de una sociedad industrializada en la cual nos ponemos nosotros una ciudad, una urbanización en el centro, que producimos desechos. ¿Por dónde se van los desechos que nosotros generamos en nuestros hogares? ¿Cuáles son las vías de eliminación? Aguas negras, aguas grises, basura. Por el agua. Las basuras, ¿a dónde van? Vertederos. Al suelo. Y también están los desechos asociados al aire. Los aerosoles, los sprays, el smog, el que fuma, son también contaminación. Entonces, los contaminantes se pueden transportar por el aire, por el suelo o por el agua. Entonces, esos subproductos de las actividades diarias son transportados por eso. Pero ¿qué pasa con el entorno asociado a ese tipo de contaminantes? Que todo está relacionado. Entonces, para nosotros dar una solución, por ejemplo, en el caso de lo que mencionaban, al agua servida, nos vamos aquí al ejemplo del alcantarillado. Si ven ustedes aquí el transporte de agua, la flechita que va al triángulo rojo, entonces sería los residuos que nosotros generamos en nuestros hogares, en las oficinas, en las empresas, en la universidad. Los contaminantes que se van por el agua se van al sistema de alcantarillado. ¿Qué pasa con el sistema de alcantarillado? Finalmente, hoy en día van a una planta de tratamiento. Esa planta de tratamiento trata de remover gran cantidad de los contaminantes que están en el agua, pero finalmente, ¿a dónde van a parar esos contaminantes? Van a parar, es la flecha que va hacia el suelo, se sacan sólidos, lo que mencionaba que se busca sacar sólidos, y finalmente esos sólidos hay que disponerlos en algún lugar y normalmente van al suelo, a enterrarlos, a depositarlos en el suelo. Hay parte de contaminantes también, si ustedes ven un agua estancada o cuando uno pasa por ciertos lugares en verano, porque hay el sistema de alcantarillado, que es lo que uno siente, malos olores. Los malos olores están asociados a gases que van al medio ambiente, gases metano. Entonces, un agua contaminada también genera emanaciones de gases y por lo tanto contamina el aire. Entonces, ese tipo de contaminantes, el metano, el CO2, van y contaminan los cuerpos de agua, y si eventualmente el tratamiento no es adecuado, no es suficiente, el agua que se produce dentro de la planta de tratamiento, también hay lugares en los cuales no se hace ningún tipo de tratamiento de las aguas servidas y van directamente a los cuerpos de agua y contaminan los cuerpos de agua. También dentro del cuerpo de agua... ¿sí? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Cuando la contaminación es en agua, pero en las fuentes de agua bajo el suelo, ¿ahí se trata como contaminación de agua o contaminación de suelo? En las dos, porque se contaminan las dos. Ah, ya. O sea, parte la arrastra el agua y parte quedan dentro del terreno. Es que se contaminan las dos componentes. Ya, gracias. Entonces, a nivel del agua, si volvemos, el círculo celeste que dice agua, entonces los contaminantes que están en el agua, también hay cierta parte de los contaminantes que se pueden depositar o incrustarse en las aguas subterráneas, que ya es, digamos, es campo de otra materia. Caso puntual, por ejemplo, las aguas saladas del mar, hay una incrustación en los cuerpos de agua de las aguas subterráneas y pueden contaminar los cuerpos de agua dulce por incrustación de agua de mar. O sea, en el fondo le ingresa sal a los cuerpos de agua subterráneos, pues son aguas dulces. Entonces, hay una relación con el agua subterránea que finalmente va y contamina también el suelo por el agua subterránea a nivel de los cuerpos de agua. Puede haber evaporación, una condensación que puede suspender cierto tipo de partículas o ir al medio ambiente. Entonces, si volvemos al centro, a la producción de los desechos, si nos vemos por el caso de la contaminación que se va por el aire, los aerosoles, el humo, de las diferentes cosas que hacemos nosotros en nuestros hogares, en el día a día, van a ir al aire, pero si estamos hablando de partículas, esas sencillamente por el efecto de su propio peso pueden decantar, o por el efecto de la lluvia, que hace un lavado atmosférico, arrastra las partículas que están en el agua con la lluvia, y van a ir a depositarse una cantidad de esos contaminantes en el suelo, y otra cantidad va a ir a los cuerpos de agua directamente de ese lavado superficial. El viento puede
eventualmente resuspender las partículas contaminantes que están en el suelo y volver nuevamente al aire. Y la contaminación que va por el suelo, que normalmente lo asociamos a los sólidos, a lo grande que nosotros botamos en las canastas de basura, eso se deposita en un terreno y ahí depende del tipo de tratamiento que se le haga a esos desechos sólidos que generamos en los hogares. Hay diferentes opciones y esas diferentes opciones me determinan el tipo de contaminación que hay. Entonces, el viento, lo repito, genera que partículas se levanten. La degradación, normalmente si ustedes cuando no pasan un sector de botadero de basura o cuando están estos cestos de basura acumulados, que es lo que uno siente, malos olores. Entonces esos malos olores están asociados a emanaciones de gases que salen de la descomposición de los residuos sólidos. Entonces hay gases que van a ir a la atmósfera a contaminar la atmósfera. También dentro de esos residuos sólidos, lo que tiene que ver con materia orgánica, o sea, desechos de alimentos, la descomposición de ese tipo de productos también genera líquidos que son los lixiviados. Entonces genera un líquido que puede ir escurriendo, permeando en el suelo o por efecto de la lluvia y arrastrarlo y llevarlo a contaminar los cuerpos de agua superficiales y subterráneos. Entonces vemos que los problemas ambientales en realidad están todos relacionados. Si estamos contaminando el agua, el aire o el suelo, aunque le demos solución a una, debemos hacernos cargo del ciclo completo de los efectos que pueden generar en los otros componentes del medio ambiente, dado que todo está relacionado. Y obviamente ese tipo de soluciones que uno lo dé está limitado por otros factores que son los sociales, los culturales, los económicos, los tecnológicos también, porque la tecnología hoy en día influye enormemente en estos tratamientos que se pueden dar. Entonces, tenemos los otros componentes importantes que me limitan o me pueden favorecer ciertos aspectos a la hora de dar un problema. Entonces, algo importante que no se les olvide es que todo está relacionado. Por lo tanto, las soluciones que se den tienen que incluir esa relación que hay entre los diferentes aspectos de tal forma de dar una solución completa o global al problema, no una solución parcial o que estemos transmitiendo el problema a otros. Entonces, que no se les olvide eso. Entonces, ahí en la definición de la ingeniería ambiental. Entonces, los problemas ambientales, los efectos negativos que se producen del desarrollo de la sociedad, teniendo en cuenta todas sus dimensiones, que son las que están todas relacionadas, el ambiente está relacionado y está condicionado por factores sociales, culturales, económicos y tecnológicos hoy en día. Y recuerden que el objetivo es garantizar que las generaciones futuras tengan los mismos recursos o más de los que nosotros tenemos hoy en día para llevar nuestro desarrollo y nuestra calidad de vida, mejorar la calidad de vida. Entonces, en términos generales, lo que es la ingeniería ambiental, lo que busca, en lo que se centra la ingeniería ambiental. Ahora vamos a la definición de la ingeniería sanitaria. Recuerden que el curso se llama Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Por lo tanto, ahí voy a lo que me preguntaban al inicio. El foco principal del curso de este curso, es la ingeniería sanitaria, por su nombre, ingeniería sanitaria y ambiental. ¿Pero qué es la ingeniería sanitaria? La ingeniería sanitaria corresponde a una rama, una subdivisión de la ingeniería ambiental que se centra a los problemas de contaminación de las aguas. Entonces, el eje principal de este curso va a estar centrado en los problemas de contaminación de los cuerpos de agua, todo lo que tiene que ver con agua. Entonces, eso es lo principal que vamos a ver en este curso. Bueno, dentro del ejercicio profesional, pues esto es marcado en lo que es la ingeniería ambiental general. Entonces tenemos lo que es el diseño, la construcción, gestión de los sistemas de abastecimiento de agua potable y de los sistemas de evacuación de las aguas servidas de las organizaciones. Entonces, en el esquema que ustedes tienen, en el dibujo que ven ahí en la diapositiva, tenemos la urbanización en el centro, en el cual hacemos una captación, que es la flecha verde en la parte superior, hacemos una captación de las fuentes de agua, que puede ser superficial, de un embalse, de un río, o puede ser una captación subterránea, del agua subterránea. Hacemos esa captación, tenemos que hacer un proceso de tratamiento, de tal forma de tener el agua en una calidad óptima para el consumo humano. Entonces tenemos que remover ciertos contaminantes que van a estar determinados por el tipo de fuente, el lugar donde estemos captando el agua, removemos los contaminantes y podemos distribuir y llevar el agua a la urbanización, que serían
caso a sus edificios o a las industrias, según sea el caso. Después de que las personas hacemos uso del agua, la devolvemos por el sistema de alcantarillado. Entonces necesitamos el diseño de estos sistemas, de estas redes de tuberías que me permiten evacuar las aguas servidas, las aguas contaminadas. Y hoy en día está estipulado por ley, anteriormente no había tanto, pero hoy en día ya está estipulado y ha aumentado enormemente lo que es el tratamiento de estas aguas. Entonces se busca remover los contaminantes que son añadidos en las urbanizaciones, en las ciudades, de esta forma de devolver el agua, o sea, el excedente que sobra, devolverlo nuevamente a los cuerpos de agua, pero en una calidad óptima, adecuada, que no afecte el entorno en el cual se está depositando el agua que se devuelve después del uso en las urbanizaciones. Aquí tenemos sistemas de tratamiento, un tratamiento para potabilizar, para volver apta el agua para el consumo humano, un sistema de tratamiento para remover el fuerte de contaminantes que se le adicionan durante su uso y poder depositar esa agua nuevamente a las fuentes de agua, ya sea superficiales o subterráneas. Ahí ya es otro tema también hacia dónde se vierten esos excedentes. Y paralelo a eso, se requiere también lo que es el diseño de las redes, las conducciones que me permiten llevar el agua potable a los usuarios y extraer el agua servida, el agua contaminada de los lugares, que es el objetivo también principal para garantizar la calidad de vida y garantizar la salud de las personas, remover esa agua contaminante de donde están las personas, porque es un foco grande de infección o de proliferación de vectores que contaminarían o enfermarían a las personas. Entonces, una parte importante que es parte de lo que nosotros vamos a ver en el curso, asociado a esto, lo que es los sistemas de abastecimiento y recolección de las aguas servidas. Bueno, adicionalmente podemos hablar también de las aguas lluvias. ¿Pero qué creen ustedes? ¿Por qué nos interesan las aguas lluvias si estamos hablando que son problemas de contaminación? ¿Cuál creen ustedes que es el problema asociado a las aguas lluvias? Por la lluvia ácida. La lluvia Arrastran contaminantes y pueden destruir como sectores, poblaciones y contaminar. Ya. ¿Y qué más creen ustedes que nos interesa las manejar? calles. ¿Cómo? Puede inundar, se ha dado, las poblaciones se pueden inundar y, por ejemplo, las lluvias pueden dañar las mismas calles. Sí. Bueno, entonces desde el punto de vista de manejo de las aguas lluvias, nos interesa efectivamente, hay un problema asociado a contaminación, pero el fuerte asociado al manejo de aguas lluvias se está enfocado principalmente a lo que es calidad de vida. Recuerden que en el fondo lo que buscamos es mejorar la calidad de vida. El caso puntual de las aguas lluvias es que alteran la calidad de vida asociado a las inundaciones que pueden ocasionar. Pues ahí tenemos fotos en el caso puntual de Viña, la primera foto, la del lado izquierdo, la otra es en Santiago, si no me equivoco. Entonces son problemas de calidad de vida, que en primera medida, ¿cuál es el efecto? El peatón es el primero que se ve afectado porque no puede circular, se moja, pasa el auto y lo salpica, pero a medida que van aumentando los niveles de inundación, ya el tránsito de vehículos también se ve afectado, y se ve afectado también los inmuebles, se inundan los inmuebles, daños materiales, y en algunos casos puede llegar hasta poner en riesgo la vida de las personas. Entonces, la importancia principal que se le da al manejo de las aguas lluvias es para evitar los problemas de inundación y eso asociado a calidad de vida. Sin embargo, también como mencionaron algunos, en realidad hay problemas asociados de contaminación, contaminados a las aguas lluvias. En el caso de la lluvia ácida, son eventos puntuales o específicos de algunos sectores, que es donde hay lugares de fuerte contaminación, el viento los lleva a contaminar hacia otros lugares, y lo que hace es cuando llueve, lava sus contaminantes y genera una contaminación importante en la superficie, donde cae generando grandes daños, pero son en lugares más específicos donde se presentan eso. Pero hay un lavado atmosférico cuando llueve, pero digamos, hoy en día no es tan significativo, no se trata. ¿Cuál es el problema desde el punto de vista más común asociado a aguas lluvias? Es que los sistemas de alcantarillado históricos o los sistemas de alcantarillados antiguos se construían
unitarios. ¿Qué quiere decir que sean unitarios? Que por la misma tubería van las aguas servidas, o sea, las aguas que salen de los hogares con las aguas lluvias. Entonces, si nosotros ponemos este escenario, el que ustedes ven en las fotos, que llovió una cantidad enorme de agua y rebasa el sistema de alcantarillado. Entonces, cuando rebasa el sistema de alcantarillado, ¿qué creen ustedes que hay aquí en la superficie? Se satura con agua. ¿Cómo? No los entendí. Se satura con agua. Sí, pero estamos hablando de un sistema, que es el esquema que ustedes tienen aquí en la parte inferior, se satura y colapsa. ¿Qué significa que colapsa el sistema? Que sale el agua a la superficie, pero estamos hablando de un sistema que es unitario en el cual van aguas servidas y aguas lluvias. Entonces, ante un evento de lluvia grande, ¿qué es lo que significa? Que ustedes van a tener agua con caca en la superficie. Entonces, ese es el problema de los sistemas unitarios, en los cuales, por un tema económico, es más económico poner una tubería que dos, entonces hacían sistemas unitarios en los cuales se lleva el agua lluvia, aguas servidas, pero ante estos eventos extremos empiezan a salir aguas servidas a la superficie. Si ustedes veían noticias en los eventos que hubo el mes pasado, habían unos casos que hablaban de eso, que se inundaron y que se inundaron con aguas servidas porque son sistemas unitarios, que era la normativa antigua, permitía ese tipo de sistemas. Entonces, hoy en día existen sistemas unitarios que llevan aguas servidas, agua lluvia por la misma tubería. Cuando vienen estos eventos extremos de agua lluvia, lo que sale a la superficie es agua lluvia con aguas servidas. Y al hablar de aguas servidas, estamos hablando de contaminantes, de agua con un alto contenido de contaminantes en contacto directo con las personas, que son focos de infección. Ese es el evento, y también las descargas, eventuales descargas que pueden haber directamente a los cuerpos de agua, ya que la planta de tratamiento no está diseñada para esos eventos extremos de cantidad de agua. También hay vertimientos directos a los cuerpos de agua sin tratarse. Entonces son vertimientos también con aguas servidas directamente a los cuerpos de agua, contaminando obviamente ya sea los cuerpos superficiales o subterráneos donde se esté eliminando ese exceso de agua. Entonces ahí entrarían los cambios que existen hoy en realidad en la normativa, que los sistemas de manejo de aguas lluvias y de aguas servidas van por diferentes conducciones. Entonces tenemos sistemas aislados de los cuales se mitigan los efectos asociados a esos problemas de contaminación, porque lo que es aguas servidas es relativamente estable, se conoce la dinámica de a qué hora se levanta, a qué hora se acuestan las personas, cuánto es el consumo o la fluctuación que puede haber en el año, relativamente conocido cuáles son las variaciones, se puede tomar un adecuado manejo y tratamiento, también dado que el tipo de contaminante es diferente al caso de las aguas lluvias. Aguas servidas normalmente es materia orgánica lo que está presente, desechos de alimentos, lo que hay en los contaminantes que hay. En el caso puntual de las aguas lluvias, principalmente son sólidos, partículas que arrastran de superficie, por lo tanto, al ser contaminantes diferentes, también el sistema de tratamiento es diferente para poder remover ese tipo de contaminantes. Entonces, hay un mejor tratamiento de la contaminación en estos sistemas separados. Y obviamente tendríamos también el correspondiente diseño de estos sistemas de alcantarillados de agua lluvias. Bueno, estamos en la hora de la clase. Voy a dejar acá, continuamos en la próxima clase y ahí veríamos lo que es el programa, el sistema de evaluación, dado que el tiempo no nos quedaríamos aquí por hoy, y continuaríamos el miércoles con esta parte introductoria y veríamos ya en detalle lo del sistema de evaluación. ¿Dudas hasta este punto? Profe, una consulta. Sí. En los casos cuando se inunda con esta agua lluvia, ¿de qué forma se soluciona en ese caso? ¿Cómo se solucionaría? Cuando veamos el capítulo, el caso de sistemas de agua lluvias, entra ahí un tema probabilístico, o sea, que se inunden algunos sectores, siempre existe esa opción. ¿Por qué? Porque significaría hacer grandes sistemas de conducción y obviamente no es rentable hacer ese tipo de sistemas. Entonces los diseños se hacen para evacuar las lluvias frecuentes o recurrentes con cierto grado de periodicidad, no para los eventos extremos que ocurren cada 100 años, pero está dentro del tema probabilístico que ocurra un evento de 100 años, de 1000 años de evento de lluvia. ¿Qué significa eso? Que sí se va a inundar. Entonces, desde el punto de vista de los sistemas de agua lluvia, siempre existe un porcentaje de que pueda ocurrir un evento que inunde. La idea es que para los eventos frecuentes,
el sistema funcione adecuadamente, o sea, que no se inunde a nivel superficial, que se puedan seguir realizando las actividades a nivel superficial, pero eso para los eventos relativamente frecuentes. Eventos extremos, igual existe, o sea, se va a inundar igual los lugares que siempre están aquejados por este tipo de problemas. Ya, profe. Gracias. ¿Alguien tiene otra inquietud? Profe, Sí, una consulta. ¿Hasta qué hora dura el bloque? hasta la 1, ¿qué hora dice? No, es hasta la 1:00. Ah, no, sí, me 1:10. equivoqué, es hasta la 1:30. No, todavía vamos a terminar. Ah, ya. Sí, me equivoqué en la hora, pensé que era hasta las 10. No, todavía Profe, una empezamos a consulta. terminar. Ya, entonces retomemos. Entonces tendríamos aquí el sistema de aguas lluvias, temas separados es lo ideal. El tipo de contaminantes que se manejan en aguas lluvias, en aguas hervidas son diferentes, por lo tanto el tratamiento también es diferente y necesitamos hacer las correspondientes diseños y las conducciones y de las plantas de tratamiento de estos sistemas de alcantarillado. Bueno, otra de las actividades que se abarcan dentro de la ingeniería ambiental es los desechos que se eliminan a nivel del suelo, que serían los residuos sólidos que se generan en las urbanizaciones. Entonces, el diseño, construcción y gestión de estos sistemas de eliminación. Existen varios tipos de lugares en los cuales se pueden eliminar los residuos sólidos. Lo que siempre me responden los alumnos que ahora mencionaron, los tales vertederos. Los vertederos son sistemas que no son totalmente recomendables. ¿Por qué? Por los efectos negativos o la falta de control de los efectos de contaminación. Yo les decía, si ustedes visualizan donde hay una acumulación de residuos, por ejemplo, cuando está el paro de los que recolectan la basura, se empiezan a acumular los residuos, entonces tenemos que la degradación de esa materia, que normalmente es materia orgánica, hablando de los residuos que se generan en los hogares. En los hogares tenemos emanación de gases de descomposición de esa materia orgánica, que principalmente es metano, que es un gas altamente inflamable. Entonces tenemos el metano, CO2, de los principales gases que se producen de la descomposición de la materia orgánica. También está una producción de un líquido negro, los lixiviados, que se llaman lixiviados, que es un agua con un alto contenido también de partículas de contaminantes que pueden ir al agua. Y adicionalmente, cuando ustedes ven basura acumulada, ¿qué más ven ustedes cuando hay basura acumulada? Además de que huele feo, ¿qué más es común ver donde hay basura acumulada? ¿Qué cosa? Se acumulan animales. Exactamente. Y el otro problema son los denominados vectores, que son los animales que van en busca de comida a esos lugares donde está acumulados los residuos sólidos. Pero ¿cuál es el problema? Que ese tipo de animales después pasan a estar en contacto con las personas y transmiten enfermedades. Entonces tenemos los ratones, tenemos las moscas, los insectos, animales carroñeros, por ejemplo en el caso puntual de aquí de la región de Valparaíso, las gaviotas son carroñeras. Entonces uno va a un vertedero, a un relleno sanitario con gaviotas que están buscando ver qué comen y después están en contacto con las personas y transmiten, son transmisores de enfermedades que pueden tener ahí, llevar adherido a su cuerpo o por las heces fecales, contaminar y enfermar a las personas. Entonces tenemos diferentes tipos de contaminación y por lo tanto la solución que se le da a la disposición final de esos residuos sólidos deberían ir encaminados a hacerse cargo de esos principales factores de contaminación, que es el del agua, el aire y controlar las especies que puedan estar en contacto con los residuos sólidos. Hoy en día el mejor sistema, hablando económicamente, es el relleno sanitario. El relleno sanitario que es el esquema que está ahí en el lado derecho de la diapositiva, corresponde al relleno sanitario, en el cual hay una extracción del gas, de los gases que se producen en el relleno sanitario, hay una control, recolección de los lixiviados, de los líquidos que se generan, y deberían ir obviamente a una planta de tratamiento que saca los contaminantes que tiene ese líquido que sale de la descomposición de los residuos sólidos, y hay una compactación, un cubrimiento frecuente de los residuos sólidos, de tal forma que estos animales, estos vectores, no estén en contacto con la basura. Entonces se requiere verter la basura, compactarla y adicionar capas de terreno natural, que es lo que ustedes visualizan ahí en la diapositiva. Entonces de esa forma controlamos, aún así se pueden presentar cierta contaminación, pero en menor medida de estos residuos sólidos. ¿Cuál es lo ideal? Digamos,
casi que todo lo que ustedes piensan tienen efectos negativos o consecuencias. El tema es que si nosotros queremos desarrollarnos, tenemos que asumir y adoptar algún tipo de solución, pero igual va a tener efectos negativos. Por ejemplo, el caso puntual de más adecuado para el tratamiento de los residuos sólidos puede ser la incineración. Sabemos que la incineración es muy costosa y caso puntual de los residuos que se generan en los hogares contienen un alto contenido de humedad, lo que hace más costoso el proceso porque primero hay que sacarle el agua para poder incinerar los residuos sólidos, porque el subproducto de la incineración es ceniza, que es inerte, que no reacciona ni transmite ningún tipo de enfermedad. Pero el costo asociado a ese tipo de tratamiento es elevado y también tiene un efecto negativo, que son los gases que emanan de la incineración. Entonces, en el fondo, todo tiene un efecto negativo, pero digamos hay que entrar a valorar y sopesar entre una alternativa y la otra, el factor económico, para dar soluciones o a tomar algún tipo de solución que me mitigue, disminuya los efectos que tienen ciertas acciones o ciertos subproductos de lo que nosotros realizamos en el día a día. Entonces, en el caso de los residuos sólidos, la basura que nosotros eliminamos en las sociedades, hay que hacerse cargo, hay que disponerla en algún lugar de la mejor forma posible. Ahí entran también lo que son las iniciativas de reciclaje, de recuperación, que también están tomando cada vez más fuerza, que van también en esa línea de recuperar material que no se degrada fácilmente en los rellenos sanitarios, porque básicamente es acción de microorganismos en los cuales el vidrio, el papel, los microorganismos no son el papel, sí, los vidrios y las latas, me equivoqué, los vidrios y las latas no son capaces de descomponer los microorganismos rápidamente. Por eso son las iniciativas que tenemos hoy en día del cambio de las bolsas plásticas a biodegradables. Estamos hablando de bolsas que no se pasaban años y no se descomponían. Las biodegradables, ¿qué creen ustedes que tienen las bolsas biodegradables? ¿De qué están compuestas? Compuestos orgánicos, papel. Sí, entonces, tienen en su interior compuestos orgánicos, papa maíz, que lo que hace es que sea más amigable con el medio ambiente. En el fondo, un microorganismo se come la papa del maíz, no se come el componente del plástico. Entonces, al tener esas bolsas de tipo de compuestos, favorece que los microorganismos la degraden más fácilmente. Entonces, son ese tipo de iniciativas, de cambios que buscan ser un poco más amigable, pero igual aún así los tiempos de descomposición pueden ser significativos, no tanto. Por el caso del vidrio, estamos hablando de 100 años, más de 100 años en degradarse naturalmente. Bueno, otro de las aristas dentro de la ingeniería ambiental está lo que es la contaminación atmosférica, cuáles son los sistemas de tratamiento, escenarios complejos, por ejemplo, en el caso de Santiago, que una alta contaminación, porque está mucha gente en el sector, que se suman a condiciones geográficas que le favorece el encierro de los contaminantes y generan escenarios bastante complejos. Me imagino que todos han visto noticias, que no se puede hacer actividad física, restricción de las actividades, de los vehículos, de las industrias, para que no generen material particulado en ciertos periodos de tiempo en el cual el límite contaminante que hay en el ambiente genera efectos negativos a la salud. Entonces, también hay que hacerse cargo de eso, de hacer procesos más eficientes, reduzcan la contaminación, revertir estos procesos de contaminación. También hay efectos negativos a las estructuras, por el caso puntual que está ahí, que se van degradando las estructuras también en el tiempo por el efecto de ciertos contaminantes que hay en la atmósfera. Bueno, y finalmente, una parte importante en la cual está el ingeniero ambiental, también el ingeniero civil trabaja en este tipo de proyectos, lo que corresponde a los denominados estudios de impacto ambiental. En el caso de los estudios de impacto ambiental, básicamente corresponde a que los proyectos hoy en día que se hacen, que son proyectos grandes, no todos los proyectos, sino relativamente grandes, tienen que hacer su estudio de impacto ambiental, en el fondo evaluar si son factibles desde el punto de vista ambiental, incluirlo en sus costos y proponer medidas. En el fondo lo que se hace en estos estudios de impacto ambiental es evaluar cuáles son los efectos que tiene la ejecución del proyecto en sus diferentes etapas, desde la instalación de las primeras faenas hasta la vida útil del proyecto en sí mismo, evaluar todos los escenarios, evaluar todos los efectos negativos y positivos, porque también hay efectos positivos de los proyectos, entonces evaluar positivos, negativos y proponer
acciones para mitigar, disminuir los eventuales efectos negativos, mitigarlos o compensar esos efectos negativos. Obviamente eso significa un costo económico. Si yo quiero mitigar, compensar, por ejemplo, les pongo el ejemplo de una presa. Una presa significa que se inunda una gran parte geográfica en algún sector. Eso significa que las personas, los hogares que queden dentro del área de inundación, hay que emigrarlos, tienen que ir a otro lado. Esas personas se van a ir, obviamente hay que pagarles, hay que comprarles el terreno, disponer de otro lugar, eso tiene un costo. Las especies hay que trasladarlas también, hay un costo asociado. Y también hay medidas de mitigación, de compensación. Por ejemplo, si yo talo un árbol, ¿cuál es la medida de compensación? Sembrar otro árbol. Entonces son medidas, son acciones que tienen un costo. Entonces también dentro de la gestación de los proyectos, de los grandes proyectos de ingeniería civil, hay que incluir esta parte económica que en algunos casos puede incluso hasta hacer que el proyecto no se haga porque no es factible económicamente por la componente ambiental. Por ejemplo, el caso puntual de los proyectos viales, casi que todos tienen que pasar por un estudio de impacto ambiental porque básicamente interrumpen, una carretera interrumpe un ecosistema natural. Por ejemplo, del que está ahí en la parte inferior, altera el ecosistema, la vida natural que hay en ese entorno, porque interrumpe el paso de un lado al otro. Están también los vehículos, el ruido que se producen en las vías. Entonces, evaluar eso, incluirlo dentro del proyecto para proponer medidas y hacer el proyecto de la mejor forma. Recuerden que es en pro de este marco del desarrollo sostenible, por eso nos tenemos que hacer cargo y proponer las mejoras y las correspondientes disminuciones de la contaminación si es que se pueden hacer. Entonces tenemos la realización de los estudios de impacto ambiental. Entonces eso sería como en términos generales. Recordarles entonces que en el curso, nosotros el curso de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, por lo tanto el fuerte principal está encaminado a la componente agua, los problemas ambientales, y no se les olvide que todo está relacionado, el agua, el aire y el suelo. Para las soluciones que se plantean hay que tenerlas en conjunto, las diferentes aristas del problema y también los factores sociales, culturales, económicos y tecnológicos